ya que hay diferencias entre un creyente y un discípulo. Hay varias diferencias, y yo voy a nombrar solamente algunas, no todas, ya que es una buena cantidad de diferencias. Un discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Un creyente suele esperar los panes y los peces, un discípulo es un pescador. Un creyente lucha por crecer, un discípulo lucha por reproducirse. Un creyente se gana, un discípulo se hace y se entrena. Un creyente gusta del halago, un discípulo del sacrificio vivo. Un creyente entrega parte de sus ganancias, un discípulo entrega su vida. Un creyente puede caer en la rutina, un discípulo es un revolucionario. Un creyente busca que le animen, un discípulo procura animar a otros. Un creyente espera que le asignen una tarea, un discípulo asume responsabilidades. Un creyente murmura y reclama, un discípulo obedece y se niega a sí mismo. Un creyente es condicionado por las circunstancias, un discípulo influencia sobre las circunstancias. Un creyente reclama que le visiten, un discípulo visita. Un creyente es yo, un discípulo es ellos. Un creyente dice ustedes, un discípulo dice nosotros. Un creyente está para sumar, un discípulo para reproducirse. Un creyente espera el milagro, un discípulo obra o participa del milagro. Un creyente cuida de las estacas de su tienda, un discípulo ensancha las estacas de su tienda. Un creyente hace hábitos, un discípulo rompe los moldes. Un creyente quiere llenar el templo, un discípulo quiere conquistar el mundo. Un creyente quiere llenar el cielo, llegar al cielo, perdón. Un discípulo quiere llenar el cielo. Un creyente busca recompensa, un discípulo tiene recompensa por dar. Un creyente maduro se hace discípulo, un discípulo maduro asume el servicio y el liderazgo. Un creyente necesita de campañas para estar animado. Un discípulo maduro asume el servicio y el liderazgo. Un creyente necesita de campañas para animarse. Un discípulo vive de campaña porque siempre está animado. Un creyente maduro se hace discípulo. Un discípulo maduro asume el servicio y el liderazgo. Un creyente se congrega para encontrar al Señor. Un discípulo trae la presencia del Señor a la congregación. Un creyente dice, Dios te oiga. Un discípulo dice, Dios lo hará. Un creyente espera que oren por él. Un discípulo ora por los demás. Un creyente es socio. Un discípulo es siervo. Un creyente predica el Evangelio. Un discípulo forma discípulos. Un creyente espera un avivamiento. Un discípulo provoca el avivamiento. Un creyente es pastoreado como oveja. Un discípulo apacienta ovejas. Un creyente sueña con la iglesia ideal. Un discípulo trabaja para lograr la iglesia real. Amén. Amén. Dice Isaías 50, capítulo 4 y 5. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despiertas mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Isaías 54 y 5. El Señor me ha dado lengua de discípulo. Amén. Diferencias entre un creyente y un discípulo. Todos podemos ser creyentes, pero no todos podemos ser discípulos. Ahora, hay costos y beneficios en el discipulado. Acá tenemos el costo, hay un montón o varias de características de lo que ocurre cuando uno paga el costo del discipulado. Y hay también beneficios. Yo voy a ver algunas nada más porque no vamos a poder completar todo. Pero, por ejemplo, la primera la tenemos en Marcos 6, del 1 al 4, podemos leer directamente del 1 al 3. ¿Quién quiere leerlo, por favor, si alguno lo tiene?
Marcos 6, del 1 al 3. Marcos 6 va a ser nuestra base. Dice, Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Aquí vemos que Jesús sufrió una actitud de desprecio en su propia tierra de crianza, en su propia tierra de Nazaret. Él sufrió desprecio y no fue ni reconocido y mucho menos fue honrado. ¿Cuántas veces sufrimos desprecio? Desprecio sería falta de aprecio o ausencia de aprecio. El ser despreciado por causa de Cristo es parte de la vida cristiana. Quizás hubo ocasiones en las cuales hemos sido despreciados, rechazados, o tuvimos falta de aceptación por causa de predicar, por medio de personas que nos despreciaron por presentar a Jesucristo. El ser despreciado por causa de Cristo promete el ser bienaventurado y promete ser bendito en la palabra por causa de ser despreciado. Fíjense que el desprecio tiene que ver con el precio, con bajar el precio que uno tiene. La palabra dice que cuando uno es vituperado, dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El ser despreciado o el ser desvalorado. El desprecio, la segunda característica que ahí vemos del costo y que muchas veces debemos pagar este costo y lo sufrimos en carne propia, es la desvalorización, no solamente el desprecio. Nadie puede desvalorizar nuestra vida, es decir, no darle el valor que Cristo sí le dio, que Dios sí le dio a nuestra vida por medio de Cristo. Significa que nos menosprecian, nos desvalorizan, nos desprecian. O sea que nos están dando un precio menor o poniendo un precio menor al que Jesús puso, o un desvalor, un valor menor al que Dios puso por medio de Jesucristo. La palabra dice que fue alto precio el que Jesús pagó, que fue a precio de sangre. Jesús sufrió desprecio, menosprecio y desvalor o desvalorización a causa de no tener el verdadero precio y valor que él tenía como hijo de Dios. Y él lo sufrió en su propia tierra, en su propia tierra de crianza. Y tuvo además falta de honor, tuvo deshonra. Ahora, fíjense cómo desvalorizan la persona de Jesús. ¿Y cuántas veces más de uno quiere desvalorizar o despreciar lo que uno también puede hacer para Dios? Pero esta persona no es el que nosotros conocemos, no es el que se crió acá entre nosotros, no es el hijo del carpintero y de María, no es el hermano de esos 4 varones. ¿Y no conocemos acaso a las hermanas? Lo conocemos, es del barrio, es nuestra aldea. Nosotros hemos sido redimidos, comprados a un precio, a un alto valor, al precio alto, al precio de la sangre de Cristo que Cristo pagó por nosotros, un precio muy alto. Dice 1 Corintios 6:20,
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En base al valor y al precio que Dios puso en nuestras vidas y en nosotros, rechazamos todo tipo de desprecio y todo tipo de desvalor o de desvalorización que quieran poner en nuestra vida, ya que Dios puso el valor sobre tu vida, sobre su vida y mi vida, y el precio real sobre su vida y mi vida, porque Cristo pagó por ese precio en la cruz del Calvario. Dice el pasaje también, al final de Hechos 20-28, que los puso como obispos cuando fueron elegidos los obispos, ahí cuando Pablo se despide de los ancianos, ahí en Hechos 20, dice que os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró a precio de sangre, con su propia sangre. Fuimos comprados a un alto precio y a un alto valor. Pero Jesús, en su tierra de crianza, en Nazaret, fue despreciado y desvalorizado. Y también fue desautorizado. Y es lo que también muchas veces podemos sufrir dentro del proceso cuando vamos a discipular. Pero vos no sos el que hacía esto antes, pero vos me venís a hablar de esto ahora, si yo te conozco de antes. ¿Acaso no lo han escuchado alguna vez? ¿Eh? Pero si yo te conozco de antes, no salíamos, íbamos para allá, hacíamos esto o lo otro, y se ve ahí el desprecio, el desvalor y la desautorización. La pregunta que ellos se hacen ahí en Marcos 6, del 1 al 3 o del 1 al 4, es: ¿de dónde tiene estas palabras? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde vienen estas palabras que él dice? ¿Qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Hay como una desautorización de dónde viene, de dónde proviene lo que él hace y lo que él habla. Hay como una desautorización de parte de aquellos que no reconocen a Jesús como el Señor, porque se ve criado ahí, porque lo conocían como del barrio, de la aldea, su papá, su mamá, era el que había arreglado la parte de las mesas, las sillas, el que trabajaba con su padre de carpintero. ¿Y de dónde tiene eso? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde le es dado? ¿De dónde proviene? Y otra de las características, si alguno quiere preguntar, puede preguntar, ¿sí? Si quieren en un momento hacer una pregunta, nos queda poco tiempo, poca clase, pueden preguntar, si quieren ahora después de dar una más o dos más, pueden preguntar. Otro de los que podemos decir es acerca de la deshonra. Dice en Marcos 6:4, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Eso es en la versión NBI. Entre sus familiares y en su propia casa. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, Jesús, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado, Jesús, por la incredulidad de ellos. Fíjense que acá dice que no como el dicho que dice: ninguno es profeta en su tierra, que ninguno es profeta con honra en su tierra. Jesús no pudo hacer casi ni profeta tampoco, porque no pudo hacer milagros, a causa de que ellos no creían, porque lo despreciaron, lo desvalorizaron, lo desautorizaron y lo deshonraron. Porque dice: ninguno es profeta en su tierra, pero con honra. Encima le quitaron la honra. Fue deshonrado en su propia tierra, donde le conocían, donde fue criado. Fue profeta, con pocos milagros, pero sin honra. Como dije, la frase que se conoce es: nadie profeta en su propia tierra. Pero acá dice:
la frase correcta sería, no hay honra, perdón, para el profeta en su propia tierra. Podemos ser profetas en nuestra propia tierra, pero muchas veces no hay honra, porque se desautoriza y no se valora, se desprecia de dónde viene la autoridad, de dónde vienen las palabras, de dónde viene lo que uno tiene. Y Jesús no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de ellos y fue deshonrado en su propia tierra. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. ¿Y a quién? Nosotros acá, antes de decir a quién debemos honrar, nosotros también puede pasarnos que por causa del Evangelio podemos ser deshonrados, rebajados, despreciados. Eh, eh, el prefijo privativo des habla en el sentido de que le fue quitada la honra, que es la dignidad de una persona. ¿Mm? La diferencia entre honor y honra es la siguiente. El honor hace la integridad individual. El honor hace a su interior, a su dignidad. Tiene que ver con lo privado. El honor. La honra tiene que ver con la imagen pública. El honor tiene que ver con lo privado. La honra tiene que ver con lo público. Es cómo se proyecta ese honor, esa integridad individual. Ese interior, cómo se proyecta hacia lo exterior. La deshonra es un atentado contra el buen nombre de alguien. Implica ser rebajado en su condición humana, humillado y degradado frente al conjunto de la sociedad. Y Jesús sufrió esta humillación, esta deshonra en el ministerio. Pero ¿saben qué? Uno puede sufrir la deshonra en el aspecto público, pero el honor en lo privado nunca podemos sufrirlo. Porque el honor en lo privado es nuestra propia integridad, en nuestra vida, nuestra vida propia privada, nuestro honor, ni que el diablo nunca lo puede tocar. El honor habla de lo privado, de la integridad. La honra de lo público. Podrán tocar la honra, pero nadie podrá tocar nuestra integridad y nuestro corazón, nuestro ser interior. Ni siquiera el enemigo. ¿Lo Amén. creemos? Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Y más Amén. aún cuando nuestro valor viene de Jesucristo. Amén. Amén. Justamente el precio, el valor, la autorización que tenemos, la honra la tenemos todo por el lugar que Él nos dio, como hijos de Dios, como siervos de Dios, por el lugar que Él nos dio. ¿Y a quién debemos dar honra rápidamente? La Biblia enseña que debemos dar honra al Señor, ¿no? Dice la palabra en Apocalipsis al final, desde hoy por la eternidad, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honra y poder. Honra y poder. Es la honra pública ahí, o público, le daremos en Apocalipsis, en el futuro de gloria, le daremos la honra, la gloria y el poder. Y también dice honra a tu padre y a tu madre. Le daremos la honra a Dios, a nuestro Señor, a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, a los pastores, a los ancianos que gobiernan bien la iglesia, y dice, los ancianos sean tenidos en cuenta como dignos de doble honor, de doble estipendio, significa, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. A los hermanos también dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amarse unos a los otros, y en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. También entre hermanos debemos honrarnos. ¿Mm? Y Amén. Dios dice, yo honraré a los que me honran. Dios dice también eso, que también honrará a los que honran. Y que también dice la palabra, pagad a todos los que le deban, no debáis a nadie nada, a lo que te debes impuesto, pagar impuestos, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Qué bueno es ver que debemos honrar a Dios, honrar a nuestros padres,
a nuestros hermanos, a los pastores. Dios es nuestro ejemplo de honra, y también a que le demos honra, honra. Amén. 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 La delegación también es una parte del costo del discipulado. Llama a los 12 en Marcos 6:7, ahí tiene el pasaje. Hay un error ahí de la letra, 2 veces está la D, ahora me doy cuenta, fíjense. 2 veces está la D. Después llamó a los 12 y comenzó a enviar los 12 y le dio autoridad a su espíritu inmundo. Hoy en día también podemos fallar en la delegación. El pastor, como los pastores, podemos fallar en delegar a otros, pero también el que asume la delegación puede fallar en no cumplir o en la aceptación de la tarea que se le ha confiado. Así que la delegación también es un costo dentro del discipulado para cumplir con la gran comisión. Somos delegados en cumplir una tarea de parte de Jesús, pero también podemos ser delegados o cumplir una tarea de parte del pastor o los líderes. Y nosotros como líderes responder a esa tarea que nos ha sido delegada. Así que es fundamental y es parte del costo ser efectivos en la delegación de esa tarea. La dependencia también. Ellos fueron enviados, dice ahí el pasaje de Marcos 6:7, dice también que comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y habla de dependencia también. Comenzó a enviar, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Salieron de 2 en 2 a cumplir con la gran comisión. Pero habla también de una dependencia especial del maestro, no de manera solitaria. Por algo también nos mandó de 2 en 2. Por eso es bueno no salir solo, sino salir también en equipo, de 2 en 2. Hay que tener diligencia también, no solamente cumplir con la delegación que se nos da, en dependencia de Dios y dependiendo uno de otros, saliendo de 2 en 2, sino también teniendo diligencia. Yo voy rápido con esto. No, va bien, se entiende bien, pastor. ¿Sí? Sí, se está entendiendo bien. Bien, bien. En el libro está mucho más explayado, pero yo voy rápidamente para poder captar otros puntos también en el día de hoy. Ser diligentes en esto. Dice que ellos salieron, predicaban en Marcos 6:12, lo tienen ahí abajo en diligencia, Marcos 6:12, predicaban a los hombres que se arrepintiesen, salieron con prisa, con prontitud, salieron a cumplir con la gran comisión. Eso habla de diligencia. Lo contrario de la diligencia es la negligencia. Que podamos ser diligentes. Diligentes es aquel que pone interés, esmero, rapidez, prontitud, interés, eficacia en querer hacer la tarea y en cumplir el trabajo para el Señor. No como un esfuerzo, no como una carga. Sí, nos tenemos que esforzar seguramente. No como una obligación, como una carga, sino como un encargo. No como una carga, sino como un cargo, sino como un encargo que el Señor nos da. Que podamos ser diligentes, esmerados, esforzados, eficaces en hacer la tarea del Señor. Otra de los puntos importantes es dar cuentas, rendir cuentas, para que lo puedan anotar. Marcos 6:30, rendir cuentas, dar cuentas. Dice Marcos 6:30 que cuando los discípulos se juntaron con Jesús le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Cuando ellos volvieron de ministrar, de enseñar, de predicar, le contaron al Señor todo. Y dar cuentas es parte también del costo en el discipulado. Dar cuenta a quien está por encima nuestro, líderes, mentores, nuestro pastor. Dar cuentas. Es muy importante esto. El descanso también. Él lo llama a un lugar aparte, del mismo pasaje, Marcos 6:30. Vení, vamos a un lugar aparte, a descansar. A un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían. Descanso
es un beneficio también. Vamos a ver después el costo y los beneficios rápidamente. Pero es un costo también el descanso. Porque ustedes saben, como se dice, lo ideal, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para dedicar a la familia, al ocio, a la casa. ¿Y quién puede cumplir las 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio, servicio al Señor, familia? 12 horas de trabajo, 5 de dormir y se nos fue el tiempo. Se sumaron 14 horas. ¿Mm? O más, saqué mal la cuenta. 12 horas de trabajo y 5 horas de descanso, 18 horas. Quedaron 6 para volver a casa, hacer las cosas, etcétera, etcétera. El descanso es una de nuestras también, es parte del costo también. Un costo que pagar porque el ministerio es poderoso y hay que prestar atención a cada una de las áreas, en las obligaciones diarias, y eso después nos desordena en lo personal, lo familiar, lo laboral, lo social, y aún en la salud física, emocional y espiritual. El descanso es un costo que hay que pagar, el descansar, como es un beneficio también. ¿Amén? Amén. Disposición. Disposición, es importante estar dispuesto. ¿Alguien que pueda leer? ¿Alguien que pueda leer Marcos 6, 33 y 34? 33 y 34. Sí. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzaron a enseñarles muchas cosas. A ver, yo acá planteo algo que es distinto a lo que solemos decir. Solemos decir que la multitud es multitud, y muchas veces es verdad, la multitud no es discípulo. La multitud no son discípulos. Pero yo acá planteo lo que dice el pasaje, que llegaron ellos, se juntaron ahí, y salió y vio que había una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Sí? Y comenzó a enseñar muchas cosas. Porque ellos le vieron a Jesús y le siguieron. Le siguieron. La multitud acá estuvo dispuesta a seguir a Jesús. Caminando de las ciudades, siguieron de lugares lejanos, largos trayectos a pie para escucharle. Cuando algunos iban por mar, ellos fueron caminando por la orilla. Y yo creo que acá la multitud estuvo dispuesta a escuchar y ser enseñada. Y Jesús lo vio como ovejas sin pastor, un pasaje tan conocido. Tuvo compasión de ellos. La multitud, y hay parte de multitud, yo les quiero decir, no toda multitud no va a ser discípulo. Va a haber multitud, va a haber masa, va a haber parte del pueblo, pero yo creo que hay multitud que se va a transformar en discípulos. Amén. Amén. Porque la multitud para mí puede pasar a un nuevo nivel de multitud que está a la distancia, que mira, porque la multitud está a la distancia, mira de lejos y a veces no quiere compromiso. Pero yo creo que mucha de esta gente de multitud se iba a transformar en discípulos. Discípulos y aprendices, porque querían escuchar a Jesús. Muchas veces solemos decir, y Jesús les dijo, ustedes me siguen por mi comida, ¿no? Se lo dijo Jesús. Pero yo creo también que muchos de multitud están dispuestos a pagar el precio para transformarse en discípulos. Tienen la disposición de transformarse de multitud a seguidores y discípulos del Señor. Que podamos hacer eso, ¿eh? No ver solamente la multitud como masa, como gentío, multitud, masa, cantidad, sino que muchos de esos se transformen en discípulos. Amén. Amén. El problema, pastor, ¿sí? yo lo que veo que en esa multitud tiene una finalidad muy
acentuada, que es seguir a Jesús, porque tenían un propósito, ya conocían seguramente quién era Jesús, y ellos necesitaban de ese poder, de esa persona que iba a traer liberación. Y entonces yo veo que cuando se habla de una multitud, pero si esa multitud tiene un objetivo muy puntual, en este caso buscando a Jesús, es como Jesús dice, hay que atenderlo, porque son como ovejas sin pastor, están descarriadas. Amén. Amén. Que podamos ver entonces que dentro de la masa, la multitud de la masa, va a haber gente que tendrá la disposición de transformarse de multitud y masa a discípulo. Yo lo creo. Amén. Perdón, Siempre en algún momento nosotros fuimos esas ovejas descarriadas, fuimos esa multitud. multitud, claro. Damos gloria a Dios por habernos elegido y convertirnos en discípulos. Y nosotros queremos ese mismo propósito, traer Amén. más gente a Cristo para que puedan ser discípulos. Amén. Amén. Hay desafíos también, porque cuando Jesús vio la multitud y vio tanta gente, ¿qué le dijo? Denle vosotros de comer. Ustedes deben de comer. Hay desafíos. Siempre en el discipulado va a haber desafíos. En el costo va a haber desafío. Parte del costo es el desafío, el ser desafiados. El desafío era hacer lo posible y saber, el desafío era hacer lo posible. Y nosotros pensamos que Dios nos pide lo imposible. ¿Saben? Como Andrés y Felipe. O como Felipe, que sacó las cuentas. Somos como él. No, pero saco las cuentas y no llego, no se puede. Saco la calculadora y no me cierran los números. Son como 15.000 entre hombres y mujeres. No hay como para tanto. El desafío era pasar a un nuevo nivel. No solo la multitud, sino también los discípulos. Más una vez, no solamente el desafío es para la multitud, para la masa, o los posibles potenciales discípulos, sino que también el desafío es para los discípulos. Hoy nosotros, que le seguimos, y seguir adelante. El desafío era hacer lo posible, porque lo imposible lo iba a hacer Jesús. Ellos pensaron que tenían que hacer lo imposible, sin pensar que lo imposible lo hacía Jesús. El milagro era aceptar el desafío del milagro, no hacer el milagro. Escuchen esto. El milagro era aceptar el desafío del milagro, no hacer el milagro. Creer que el milagro sucedería, no que ellos iban a producir el milagro. El Señor nos desafía, no que nosotros hagamos el milagro, sino que nosotros le creamos que pueda hacer el milagro. Amén. Él nos desafía. Él nos desafía. Pero en medio de todo eso hay duda, como ahí sigue, hay duda. Hay duda. No podemos. Ni siquiera un año de trabajo. Los jornales de 300 días nos alcanzan para darle de comer a tanta gente. Hay duda. En medio de todo eso hay dudas que se presentan. Y hay diferentes tipos de dudas. Duda no es lo mismo que incredulidad. Duda es una pregunta que tiene respuesta para el cristiano. La duda puede tener respuesta. A veces la duda también nos puede llevar a una certeza. No es incredulidad. Duda es estar. Es decir, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Duda no es no creer. Es buscar en medio del problema, en medio de la dificultad. Dudo, pero voy adelante. Como que el que fue a buscar al niño y apareció con el niño, con los 5 panes y los 2 peces. Va a haber duda, va a haber desafío, va a haber momentos de desolación. Va a haber un momento de desolación. Dice que Marcos 6:47, y voy a terminar este momento ya con el costo, pero va a haber un momento de desolación. Marcos 6:47 dice, al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús estaba solo en tierra y Jesús sufrió desolación. Cuando iba a orar, oraba solo. Cuando estuvo en el desierto, estuvo solo. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, estuvo solo.
y estuvo solo en tierra, y los discípulos se sintieron solos en la barca, ¿se acuerdan? Solos en medio de la dificultad, de la tempestad, con los vientos contrarios, y que se hundían, ¿se acuerdan? Sí. Lo peor es sentirse solo en medio de tanta gente, y ellos, todos juntos, se sintieron solos, y Jesús solo en tierra. Y va a haber momentos de desolación o soledad. Es como una sombra que arrastramos por dentro, como un hueco en la ventana del alma, por donde entra el frío, como la ausencia de algo que de la eternidad perdimos, dijo alguien. Lo peor es sentirse solo en medio de tanta gente, dijo un poeta. Pero también en el proceso del discipulado, en el costo del discipulado, vamos a ver desolación, dificultad, desagrado, desatención, desánimo, desconfianza, Miedo. desánimo. Dice que, Rechazo. ¿cómo? Rechazo también. Bueno, el rechazo tiene que ver con el desprecio, la desvalorización, por supuesto, Es cierto. rechazo también, ¿sí? Y el desánimo, finalmente, ellos cuando vieron que Jesús caminaba sobre el mar, viéndole que andaba en el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, Tenían miedo. y tuvieron miedo, tuvieron desconfianza, tuvieron desánimo, como dice ahí, versículo Marcos 6, 49 y 50, desconfianza y desánimo. Se turbaron, pero él se puso hablando hacia ellos y dijo, tened ánimo, yo soy, no teman. Y en el medio del desánimo, en el medio de la desconfianza, Jesús dice, no tengan temor, yo soy. En el medio del temor, porque también ellos tuvieron temor, se turbaron, Jesús dice, yo soy, no teman, no desconfíen, no se desanimen, yo soy, no se turben vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? Creen también en mí, les dijo, en el aposento alto, próximo a ser arrestado, próximo antes de ir a la cruz. Esto con respecto al costo, pero hay costo-beneficio también con respecto al discipulado. Como dije antes, el descanso también es un beneficio. El mismo pasaje en Marcos 6:30. Hay beneficio, es un beneficio el descansar junto al Señor y el descansar en los horarios que hemos dicho. Fíjense que los 4 primeros beneficios, o los primeros 4, los he dicho recién, pero también son costos, pero son beneficios. Descanso, dependencia. Sin mí nada pueden hacer, dijo Jesús. San Juan 15. Estar dispuestos es un beneficio. El desafío es un beneficio. Y un pasaje que me encanta, dentro de los beneficios también del discipulado, de ser discípulo de Cristo, hay disfrute y hay regocijo. ¿Quién puede leer el pasaje de San Juan 16, 22 y 24? Estamos viendo 2 capítulos del libro rápidamente. ¿Alguien lo puede leer? ¿Puede participar? San Juan 16, 22 y 24. 16. Que se le pegan. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Una y otra vez Jesús dice, pidan y reciban para que vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo si tienen cumplido ustedes. Habla muchas veces del gozo, del disfrute, del regocijo, que debe cumplirse, que es uno de los beneficios de seguir a Jesús. Qué lindo, ¿no? Que podamos tener gozo, que es mucho más que alegría.
es mucho más que se debe cumplir, para que vuestro gozo sea cumplido, para que mi gozo se cumpla en ustedes. O sea, debemos experimentar en nuestra vida el gozo. Y gozo es mucho más que alegría. Muchas veces se traduce en versiones alegría para que se pueda entender la palabra, pero el gozo es un sentido interior, un estado interior, esa es la palabra, un estado interior que no depende de las circunstancias por las cuales estamos pasando. El gozo o el disfrute o el regocijo. Un tiro por ahí. ¿Mm? ¿Sí? No depende de las circunstancias externas o que nos vaya bien o nos vaya mal, tengamos trabajo o no, o que podemos estar desanimados, puede ser. Podemos estar a veces en tristeza, pero el gozo de Dios lo tenemos interiormente, porque no depende de lo exterior, sino de lo interior. Un discípulo se goza del logro, también de la victoria del otro discípulo. No solamente hay disfrute y regocijo en lo que uno logra, sino también en lo que logra el otro discípulo. Hay revelación también, y como dijimos el otro día, lo digo también, no es revelación nueva de la palabra, sino revelación de que el discípulo entiende y comprende las verdades de Dios. Como Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es esa iluminación, esa luz que viene a nuestra vida para comprender la palabra de Dios y lo que nos quiere enseñar. Hay restauración, como la hubo con Pedro, como la hubo con Bernabé, con Juan Marcos, perdón, cuando Pablo no quiso llevar a Juan Marcos. Al final de su vida, Pablo restaura la vida de Juan Marcos, porque los abandonó en el primer viaje misionero y no lo quiso llevar en el segundo, pero hubo finalmente restauración para su vida. Hay restauración de parte de Dios. Los beneficios, hay recompensa. A ninguno que haya dejado casa, padre, madre, por causa de mí, que no reciba acá bendición y la vida eterna. Aquí y en la vida eterna. Hay recompensa, hay resultados. La palabra habla en San Juan 15 que hay resultados. Yo los invito a que puedan leer en la semana estos pasajes. Amén. Porque dice que nos puso para que llevemos fruto, pero dice fruto, mucho fruto, dice fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. San Juan 15, del 1 al 5, 8 y 16. Todo esto está en el libro, ¿eh? El libro ya está pronto, ¿eh? ya pronto y ya pronto lo mando. Espero que no sea tarde, que todavía lo estén anhelando. Disculpe, Se aprovecha. ¿Eh? Se aprovecha. Pastor, disculpe. Sí. ¿San Juan qué? Acá está, San Juan 15, acá está, digo yo, lo tiene ahí en la placa, arriba de todo. Hay resultados, San Juan 15, el 1 al 5, 8 y 16. Él dice que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Hay resultados en nuestra vida y a nuestro alrededor. Amén. Después también hay recompensa, lo hemos dicho, hay participación, hay preparación, hay presencia. Eso lo vamos a ver el próximo Mateo 28, 18 al 20, lo vamos a ver especialmente la próxima clase, la última. El poder prometido. Hay pasión y hay pasión. 2 Corintios 12, 15. Pablo dice en 2 Corintios 12, 15. Porque un discípulo tiene pasión por las vidas, y tiene pasión por lo que hace, y tiene entrega por lo que hace. Y él dice en 2 Corintios 12:15, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos?
dice la NBI. Con gusto me desgastaré por ustedes, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuando más los amo, menos me aman a mí. ¿Alguno tiene Reina Valera? ¿Que lo puede leer? Sí. Segunda Corintios, vamos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra compañía, aunque amando más, sea amado menos. Qué bárbaro, con el mayor placer me voy a gastar. Con mayor placer me voy a gastar. Aun cuando ame más, sea amado menos. El reino del revés. Yo digo que el reino de Dios es el reino del revés. Para subir hay que bajar. Para ganar, muchas veces hay que perder. Para ser primero, hay que ser el postrero. Para ser exaltado, hay que ser humillado. Para ser el mayor, hay que hacerse como el menor, como un niño. El más grande es el más pequeño. Para invertir, hay que gastar. Para invertir, hay que gastar. Y gastarse de uno mismo. Perder no es perder, sino que es ganar. ¿Mm? Porque Pablo dice, me gastaré de lo mío, de lo que tengo, y además gastaré de mí mismo, de lo que tengo, pero de mí, de lo que es mío, pero de mí mismo. No solamente recursos que tenga, sino mi propia vida, que es mi principal recurso. O sea que hay pasión y hay entrega, pasión y entrega. Hay tarea y trabajo, hay tarea y trabajo por hacer, y hay proceso de enseñanza y aprendizaje. Siempre hay proceso de enseñanza y aprendizaje. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Estoy con el tema de, hay proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí iría Lucas 11, 1. Señor, enséñanos a orar, como Juan también les enseñó a orar a sus discípulos. Un discípulo siempre desea aprender y entra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ellos le piden a Jesús que le enseñe a orar. Quieren ser enseñados por el maestro. Porque algunos de ellos se habían aprendido con Juan. Acuérdense que también dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan ayunaban? Enséñanos a orar como los discípulos de Juan oraban, o como Juan les enseñó. Esto nos deja algunas enseñanzas, que los discípulos quieren y desean aprender siempre, y nunca dejarán de ser enseñados. Los discípulos quieren aprender, y además ya habían sido enseñados por Juan el Bautista, varios de ellos habían sido discipulados por Juan el Bautista. Los discípulos aprenden por modelo. El discípulo, querido hermano, hermana, va a aprender, por ejemplo, por modelo, por tu modelo, mi modelo, por el ejemplo. O sea que cuando vieron orar a Jesús, lo vieron orar y dijo, enséñanos a orar, porque lo vieron. Se aprende por lo que se ve. Se aprende por lo que se ve en el otro, por modelo y por ejemplo. Amén. Amén. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hemos visto 2 capítulos, el costo y los beneficios. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? ¿Algo para lo que hemos visto? A mí me parece bien interesante el hecho de que haciendo esta comparativa entre los costos y los beneficios, para el discípulo, los mismos costos, como usted bien decía, terminan siendo también beneficios. O sea que al fin y al cabo es más beneficio que costo. O sea, la inversión que nosotros vamos a hacer es insignificante. O sea, el simple, que sea nuestro deseo realmente, el querer pagar ese costo con placer, sabiendo que al fin y al cabo nosotros vamos a ser los beneficiados. Amén. 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 Es verdad porque si es un beneficio, a la vez el costo parece que se reduce. Se equilibra la balanza operativa
¿no? En el estudio contable. Y Pablo decía que yo me voy a gastar, me gastaré, pero ese me gastaré es invertir. Y voy a amar más cuando me amen menos. Es como, es el reino del revés, pero en el reino de Dios es así. Y como dije antes, ¿no? Para subir hay que bajar, para ser exaltado hay que humillarse, para ser el mayor hay que ser como el menor. Y termino con esto. ¿Cómo es un verdadero discípulo de Cristo? Hay muchas más características que están en otro capítulo más del libro. ¿Cómo es el verdadero discípulo de Cristo? Es el capítulo 7. Vimos el 5 y el 6, y esto es el final del 7. Y yo les digo que un verdadero discípulo adopta la posición de hijo. Tenemos posición de hijo y autoridad como hijos de Dios. Tenemos derecho y autoridad. Pero también tenemos que tener actitud de siervos, de servir. El mayor entre vosotros es como el que sirve, dijo Jesús. Lucas capítulo 22. Además, el verdadero discípulo solamente adopta la posición de hijo, tiene una actitud de servicio, sino que tiene un corazón de discípulo, un corazón de aprender siempre, de siempre querer aprender. Enséñanos a orar. Enséñanos. Enseña que además tiene relación de amigo. Ya no los llamaré siervos, dijo Jesús en San Juan 15. No los llamaré siervos, pero no dejamos de ser siervos. Seguimos siendo siervos. Sino que ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me dio a conocer. O sea, conocemos la voluntad del Padre a través de Jesús. O sea, tenemos una posición de hijos, actitud de servicio, corazón enseñable y una relación filial con nuestro hermano mayor, Jesucristo, que nos llama amigos. Sin dejar de ser siervos, seguimos siendo discípulos con la autoridad de hijos. Que podemos ser llamados amigos de Dios, como fue llamado Enoc y como fue llamado Noé. Amén. Amén, amén. Amén. No sé si hasta aquí llego hoy, por amor al tiempo. Perfecto, perfecto. Excelente enseñanza, pastor. Realmente que espero que para todos nosotros sea de provecho y que al momento de nosotros considerar nuestro servicio y el cumplir con nuestra responsabilidad de anunciar el evangelio y de hacer discípulos, que podamos considerar por encima de todo lo beneficiado que estamos siendo con el hecho de nosotros servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio que ni los mismos ángeles tienen y se nos ha sido dado a nosotros. Así que con amor y eh, con deseo de salvar almas, que podamos Amén. cumplir con este gran trabajo. Amén. Yo diría, profesor, que en este empeño nosotros como aprendiendo para ser discípulos, tenemos que tener conocimiento cada vez más del Maestro, que es Jesucristo, tener una relación más cercana cada día más y obedecerle en el modelo que Él representa para nosotros como Maestro, para ganar, como dice Riedel, las almas que debemos nosotros llevar para el reino de Dios. Amén. Amén. Y también, pastor, uno se siente regocijado cuando uno le habla de la palabra de Dios a alguien, se siente gozoso. Eso me pasa a mí. El día de Acción de Gracias pude lograr que fuera mi vecina, que fuera mi sobrino, y me sentía gozosa, me sentía alegre, porque he podido hablar de la palabra del Señor. Amén. Creo que eso es parte de la ganancia, creo yo. Amén. 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 Hay Sí, cosecha. así es.
Digamos que a la cosecha. Excelente. La próxima vamos a ver el mandato de hacer discípulos y cómo hacer discípulos. Rápidamente vamos a ver esto que estamos viendo acá y terminaremos con la oración del discipulador. La oración que todos tenemos que hacer como discipulados.